Fuerza electromotriz y circuitos. Para que un conductor tenga una corriente constante, debe formar parte de una trayectoria que forma un circuito cerrado o un circuito completo. Si se establece un campo eléctrico dentro de un conductor aislado con resistividad que no sea un campo eléctrico, comienza a fluir una corriente cuya densidad es de joules. Una explicación es la figura 25.11. Para mantener una corriente constante en un circuito completo, la energía potencial debe ser la misma al final y al principio del recorrido. Electromotriz. En un circuito eléctrico debe haber un dispositivo en algún punto del circuito que actúe como la bomba hidráulica de la fuente. La dirección de la corriente en este dispositivo es del potencial más bajo al más alto. La influencia que hace que la corriente fluya del potencial menor al mayor se le llama fuerza electromotriz y se abrevia como FEM. Algunos ejemplos de la FEM son las baterías, generadores eléctricos, celdas solares, celdas de combustibles, entre otros. Una fuente ideal de la FEM mantiene la corriente que pasa a través de ella. La fuerza electromotriz se define cuantitativamente como la magnitud de esa diferencia de potencial. Resistencia interna. La razón es que la carga en movimiento a través del material de cualquier fuente real se encuentra en una resistencia, a la que llamamos resistencia interna de la fuente y se denota con R. Si esta resistencia se comporta de acuerdo a la ley de Ohm, R es constante e independiente de la corriente I. Cuando una corriente fluye a través de una fuente de la terminal negativa B a la terminal positiva A, la diferencia de potencial VAB entre las terminales es VAB es igual a epsilon menos I por R. El potencial VAB llamado voltaje terminal es menor que la FEM epsilon, ya que el término I por R representa la caída de potencial a través de la resistencia interna R. Símbolos en los diagramas de circuitos. Una parte importante del análisis de un circuito eléctrico consiste en realizar el diagrama del circuito. En la tabla 25.4 podemos ver los símbolos usuales que se emplean en los diagramas de circuito. Por lo general, se supone que los alambres que conectan los diversos elementos del circuito tienen una resistencia despreciable. De la ecuación voltaje es igual a intensidad por resistencia, la diferencia de potencial entre los extremos de un alambre de este tipo es igual a cero. De igual manera, la tabla 25.4 incluye dos instrumentos que se utilizan para medir las propiedades de los circuitos. Los medidores ideales no interfieren con el circuito al cual se conectan. Un voltímetro mide la diferencia de potencial entre sus terminales. Un voltímetro idealizado tiene una resistencia infinitamente grande y mide la diferencia de potencial sin tener que desviar ninguna corriente a través de él, mientras que un amperímetro mide la corriente que pasa a través de él. Un amperímetro idealizado tiene resistencia igual a cero y no hay diferencia de potencial entre sus terminales. Como los medidores actúan como parte del circuito al que están conectados, es importante recordar dichas propiedades. Ejemplo 25.4. Fuente en un circuito abierto. Una fuente batería con un FEM-E de 12 voltios y resistencia interna R de 2 ohms. Los alambres a la izquierda de A y a la derecha del amperímetro A no están conectados a nada. Determinen las respectivas lecturas B e I de un voltímetro ideal B y de un amperímetro A también ideal. La respuesta es 0, porque no hay un circuito completo. Por lo tanto, el amperímetro marca I igual a 0. Como no hay corriente a través de la batería, no hay diferencia de potencial a través de su resistencia interna. Por consiguiente, la lectura del voltímetro es B y AB es igual a E es igual a 12 voltios. El voltaje terminal de una fuente real no ideal es igual a la FEM solo si no hay corriente que fluya a través de la fuente, como en este ejemplo. En el ejemplo se agregará un resistor de 4 ohms a la batería para formar el circuito completo. ¿Cuáles son ahora las lecturas de diferencia A entre B e intensidad en el voltímetro y el amperímetro? El amperímetro ideal tiene una resistencia igual a 0, por lo que la resistencia total externa a la fuente es R es igual a 4 ohms, dándose la corriente a través del circuito A, B es intensidad es igual a epsilon sobre R mayúscula más R. Esto es igual a 12 voltios sobre 4 ohms más 2 ohms.
es igual a 2 amperes. Ahora se calcula la diferencia entre A y B considerando A y B como las terminales del resistor a partir de la ley de Ohms. Esto dando como A, B, es igual a intensidad por R mayúscula, que es igual a 2 amperes por 4 ohms, dando así 8 voltios. Alternativamente se considera A y B como las terminales de la fuente, entonces quedando la ecuación así: diferencia AB es igual a epsilon menos intensidad por resistencia interna, esto dando igual a 12 voltios menos la multiplicación de 2 amperes por 2 ohms, dando así 8 voltios. El voltímetro y el amperímetro del ejemplo 25.5 ahora se colocan en posiciones diferentes en el circuito. ¿Cuáles son las lecturas del voltímetro y del amperímetro ideales en las situaciones que se ilustran en A? La figura 25.18 A y B, la figura 25.18 B. Solución. El voltímetro ahora mide la diferencia de potencial entre los puntos A' y B', pero, como se expresó en el ejemplo 25.5, B a B es igual B a', B', por lo que el voltímetro de la misma lectura que en el ejemplo 25.5, B a', B' es igual a 8B. Distintas ubicaciones de un voltímetro y un amperímetro en un circuito completo. A través del voltímetro ideal no hay corriente porque ese tiene una resistencia infinitamente grande. Como el voltímetro ahora forma parte del circuito, no hay ninguna corriente en el circuito, por lo que la lectura del amperímetro es 1 igual a 0. Resistor de 4 ohm con un conductor de resistencia igual a 0. ¿Cuáles son ahora las lecturas? Solución. Identificar y plantear. La figura 25.19 ilustra el nuevo circuito. Las incógnitas nuevamente son I y B a B. Ahora hay una trayectoria con resistencia igual a 0 entre los puntos A y B, a través del circuito inferior. Por consiguiente, la diferencia de potencial entre estos puntos debe ser igual a 0. Ejecutar. Debemos tener B a B igual IR igual 1 por 0, que es igual a 0, sin importar cuál sea la corriente. Por lo tanto, calculamos la corriente I con la ecuación que es del 25.15. Cambios de potencial alrededor de un circuito. El cambio neto en la energía potencial por una carga Q que viaja a través de un circuito completo debe ser 0. Por lo tanto, el cambio neto del potencial a través del circuito también debe ser igual a 0. En otras palabras, la suma algebraica de las diferencias de potencial y FEMS a través del circuito es igual a 0. Esto se observa y se describe como la ecuación 25.16 en la forma E menos IR es igual a 0. Una ganancia de potencial de E está asociada con la FEM y caídas de potencial de IR e IR están asociadas con la resistencia interna de la fuente y del circuito externo, respectivamente. En esta sección únicamente hemos considerado situaciones en las cuales las resistencias son óptimas. Si el circuito incluye un dispositivo no lineal como un